A todos, bueno, mi nombre es Disnair Pinto, estoy a cargo de la vicepresidencia de la Sociedad Venezolana de Geólogos y bueno, de parte de los miembros que conformamos la junta directiva de la sociedad, le damos la más cordial bienvenida a todos. Comentarles pues que adicional a la conexión Google Meet, estamos haciendo transmisión vía streaming en nuestro canal de YouTube y bueno, esta es la segunda edición de nuestro programa de charlas mensuales que vamos a estar haciendo, que estamos haciendo ya en la sociedad venezolana. Recordarle a los participantes que se conectan ahora mismo con nosotros que deben mantener sus cámaras desactivadas y micrófonos cerrados, por favor. Pueden realizar sus preguntas a través del chat de la sala y bueno, las estaremos leyendo al final de la conferencia. Bueno, en esta charla pues contamos, como ya saben, con la excelente y magistral presentación y participación del profesor Franco Urbani, de quien, bueno, en un momento vamos a leer la reseña y perfil profesional, ¿no? Hoy, como ya saben, vamos a estar mirando su presentación, su ponencia, manifestaciones geotermales de Venezuela, historia, inventario y aplicaciones. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde está la reseña profesional del profesor. Esta es una reseña que en principio fue tomada de la recién publicada en la revista Maya de Geociencias, de ahora del mes de mayo. Sin embargo, bueno, por supuesto tenemos algunos datos adicionales, ¿no? Como ya saben, pues el profesor ha sido el profesor Urbani ha sido profesor en el área de pregrado y posgrado en las cátedras de petrología, geoquímica, mineralogía y geología de campo. Ha sido profesor guía con más de 300 tesistas en su haber entre pregrado y posgrado, y se le suma a esto pues, el impresionante récord de más de 400 ponencias presentadas en eventos geocientíficos, y aún sigue y prosigue su producción académica con contribuciones al catastro espeleológico de Chile para el año 2023 y bueno, a manera de ejemplo, es coautor de más de 650 artículos científicos o divulgativos, arbitrados o no, reseñas, capítulos, libros, bueno, y etcétera, un etcétera muy largo. Ha sido editor, miembro de los comités editoriales de revistas técnicas como el Boletín de la Sociedad Venezolana de Espeleología desde el año 72, de la revista Geos, del alma mater de la Universidad Central de Venezuela, desde 1985 hasta el 2013, de la revista venezolana de Ciencias de la Tierra desde el año 2014, también del Boletín de Historia de las Geociencias en Venezuela desde el año 1984 hasta la actualidad, y del Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Hábitat desde el año 2016 hasta el presente. Como ya sabemos también, su jubilación no lo detuvo en su faena creadora y continuó asesorando, guiando tesistas, que sigue haciéndolo en la actualidad, y a profesionales pues durante más de 16 años, en el que fuera por 45 años consecutivos pues del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS. Además, esta actividad que ha hecho en estas instituciones pues contribuyó a que muchas hojas geológico-cartográficas que se encontraban en los estantes de las bibliotecas Winkler de la Universidad, de la Escuela de Geología de la UCB, con una que otra modificación digitalizada, pues bueno, esto alimentó un banco de datos naciente y de veloz crecimiento, y bueno, que todavía se está trabajando en ello, ¿no? Sus principales líneas de investigación han sido geología regional, petrología, geoquímica de las regiones igneometamórficas del norte de Venezuela. Parte de estos resultados han sido plasmados en atlas como el de recursos geotérmicos venezolanos, de geoespeleología y de historia de las ciencias geológicas de Venezuela. Pues es muy largo todo lo que podemos decir del profesor, muchos ya lo conocen, y pues nada, en realidad, profesor, bienvenido nuevamente y muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, quedan las cámaras para usted para que haga un saludo y bueno, iniciamos la actividad. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, Disnair, por lo que has comentado. Y bueno, sí, efectivamente, esta charla de manifestaciones termales, pero creo que está dicho en la grabación, pero quiero decirte que esto comenzó todavía en el año 75 con los cambios, ¿no? Que inclusive a nivel mundial de buscar fuentes alternas, ¿no? Y gran parte del trabajo que está incluido ahí también es de tesistas, porque siempre hemos tenido tesistas pues, en este tipo de actividades para hacer el inventario geotérmico de Venezuela. Así que gracias a ellos también, al igual que en las partes de cartografía geológica que siempre han apoyado y son pues el pilar fundamental y creo que es donde debe dirigirse
la enseñanza universitaria, donde la investigación vaya parejo con la docencia y el aprendizaje. Esta charla, como aparece en la grabación, es la grabación exacta, no es una conferencia magistral, sino una clase en particular que se dictó en el curso de hidrogeología que dicta nuestro amigo y profesor Crisanto Silva en la Universidad Simón Bolívar. De modo que es una grabación que se hizo para una clase de su curso a comienzo de este año, pero bueno, aquí lo repetimos y, y al final, por supuesto, yo estaré dispuesto para contestar todas las preguntas bueno, que sean necesarias. Bueno, muchas gracias. Muy buen día y gracias al comité organizador por permitirme darme esta conferencia denominada Las manifestaciones geotérmicas de Venezuela, historia, inventario y aplicaciones. Mi nombre es Franco Urbani, profesor titular jubilado de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la UCB. Comencemos con algo muy general, las aplicaciones de los recursos geotérmicos. En general, en el mundo entero hay tres grandes grupos de aplicaciones de estos recursos. La generación de electricidad en los países fríos, calefacción, uso en invernaderos y otros fines de energía de baja temperatura. Y por supuesto, turismo, salud, que es la utilidad más vieja pues, de la historia de los pueblos ancestrales que utilizaban las aguas termales pues, para mejorarse. Todo este programa de estudios en Venezuela se inició justamente con la intención de tratar de generar electricidad. Y para ello, pues el sistema es muy sencillo. Una fuente de calor, generalmente un cuerpo de magma en proceso de enfriamiento, un reservorio de agua que se calienta, la extracción de ese fluido caliente, agua o vapor, y bueno, todo el aparataje para generar electricidad. Y bueno, las plantas son bastante ya semejantes a las tradicionales plantas termoeléctricas, ¿no? Ahora bien, para llegar a estos niveles de generación de energía eléctrica se requieren estos recursos pues, de alta entampía y para ellos hay que realizar una cantidad de etapas como disponer de la cartografía geológica, hacer un inventario de las manifestaciones geotérmicas, geología, geoquímica, exploración geofísica y luego, por supuesto, perforación exploratoria y ya la parte de explotación. En cuanto al turismo salud, bueno, usualmente es la construcción de instalaciones adecuadas, con piscinas, sitios de alojamiento, en fin, cosas que puedan agradar al público presente. Y el efecto de calefacción e invernaderos, fundamentalmente en fuentes frías, en países fríos, bueno, es para calefaccionar las casas, industrias, comercios, centros comerciales. Y este ejemplo, que es con esta fotografía de la derecha, es en Islandia, país extremadamente frío, donde prácticamente todos los productos agrícolas que comen proceden de invernaderos calentados por energía geotérmica. Pero claro, ellos están montados sobre un punto caliente y un volcanismo activo incesante, por supuesto. Pasemos a Venezuela. ¿Cuáles son los principales autores que han trabajado desde antes de 1970? Y son centenares, pero solo por señalar algunos de ellos, como Alejandro de Humboldt, Agustín Codazzi, Hermann Karsten, José María Vargas, Vicente Marcano, Wilhelm Sievers, Francisco Rísquez, Guillermo Delgado Palacios, Antonio Otero y Tulio Briceño más. A continuación, solamente vamos a hacer énfasis en tres de ellos. Alejandro de Humboldt, por supuesto, es casi el iniciador de las ciencias naturales en Venezuela y fue el primero pues, en describir con detalle y hacer croquis de fuentes termales en la zona de la parte sur del Golfo de Cariaco y ya en la región central, también en Mariara y en las trincheras. Y sus escritos tan populares en el siglo XIX pues, ayudaron a dar a conocer estas fuentes termales venezolanas en el mundo entero. Hermann Karsten, botánico y geólogo,
en el primer mapa publicado de Venezuela, justamente ubica algunas fuentes termales como esta que les muestro aquí en Mariara e inclusive la de San Juan de los Morros, que está indicada aquí abajo. En su libro las menciona brevemente. Wilhelm Sievers, el gran geógrafo de los Andes de Venezuela de fines del siglo XIX, él tiene muchas descripciones de fuentes termales en los Andes de Mérida, pero también tiene unas publicaciones como esta, un mapa de la zona de los caños del oriente de Venezuela, donde por primera vez se ubican las fuentes termales de más alta temperatura de Venezuela, que son la zona del Pilar. Aquí lo tienen, el Pilar, con EISQL, que significa fuente termal, midiendo 91 grados centígrados. Pero vamos ahora eh, a continuar con la conferencia, que va a constar de dos partes. La primera parte es el inventario geotérmico nacional y la segunda parte serán comentarios generales y mis ideas actuales sobre esto. Comencemos con de qué se trata esto. Este proyecto comenzó en el año 1981 con financiamiento de CONICYT y FONINVEST, pero en realidad todo comenzó por el interés previo, inclusive de CADAFE, en la zona del Pilar Casanay, porque ahí obviamente donde se sabe desde mucho tiempo que hay fuentes hirvientes y sería el lugar más apropiado para generar electricidad. Pero logramos crear estos proyectos que más bien permitieron obtener el inventario geotérmico completo de los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre, luego ampliado con apoyo del Ministerio del Ambiente en todo el centro de Venezuela, y simultáneamente el profesor Burguera y otros asociados de la Universidad de los Andes estaban haciendo el inventario de las fuentes termales de los Andes de Mérida. Posteriormente, como subproducto de otros proyectos como el de la UCB Maravén del estudio de menes de petróleo, pudimos también inventariar todos los menes y también las fuentes termales en el flanco norandino, en el flanco perijanero. Y bueno, toda la zona del macizo montañoso Lara, Falcón, Yaracuy, bueno, fue a través de diferentes salidas desde 1991 hasta 2012. Bueno, comencemos a mostrar, porque de esto se trata esta conferencia. Voy a mostrar ejemplos de manifestaciones geotérmicas de toda Venezuela. Comencemos en la región andina y Perijá. Vamos a comenzar por uno de Perijá, ubicado aquí en el sur, en la cuenca del río Lora, donde se encuentra un fundo llamado Mil Amores, donde en 1926 la empresa Standard Oil perforó el pozo Perito 1, pozo que evidentemente no produjo petróleo, pero resultó ser un pozo artesiano de mucho caudal, como pueden ver, y con una temperatura de 48 grados centígrados. Ellos cerraron esto y abandonaron el lugar. Y bueno, y así quedó. Todavía hoy en día y noche, los 365 días del año, se está perdiendo esta gran cantidad de agua caliente, que sería excelente para unos fines de tipo médico-turístico. En la misma Perijá, el geólogo Emil Roth también describe una fuente termal que brota de calizas de la formación Maraca, la formación Maraca en el caño del mismo nombre, con 32,5 grados centígrados. Ya en Mérida, en el río Guaruríes, al sur de la ciudad de Sea, Wilhelm Sievers, ese que mencionaba anteriormente, en 1886 describe la fuente termal que se encuentra ahí, que con 49 grados centígrados era muy popular en aquel entonces. Hoy en día es totalmente inservible, ya que el río Guaruríes es prácticamente el basurero de la ciudad de Sea, con una contaminación terrible, de modo que esa aplicación queda descartada. Pero en el flanco norandino y en toda Mérida hay muchos pequeños hoteles y sitios donde hay fuentes termales como este. En Santa Apolonia, con este motel, tiene que se cruza un bello río, un paisaje muy bonito y una fuente termal con una limpieza y una calidad impecable. Un sitio realmente muy interesante y útil para
para su visita. También en Mérida, cuando hicimos ese trabajo, encontramos un informe del geólogo suizo Albert Ochsner de 1922 que mencionaba unas fuentes termales en el río Aguascalientes de la zona de Onia, cerca del Vigía. Y estas fuentes termales nunca habían aparecido en ninguna otra obra referente al estado Mérida. Aquí podemos ver en todo el flanco norandino la ubicación de todas las fuentes termales que logramos ubicar. Pero aquí se logró ubicar una en este Aguascalientes con 24 pequeños manantiales y en un trayecto de casi 2 kilómetros, kilómetro y medio, está la fuente más caliente de Mérida. También este lugar que podría ser aprovechado eh, muy bien porque está cerca de carreteras buenas, pero bueno, igual queda ahí disponible para los emprendedores. Ya sobre sitios ya bien establecidos, en la zona de Motatán está el sitio que se llama Los Baños, donde hay también una buena instalación que acoge visitantes y parte del agua también es embotellada como agua mineral San Rafael. Aquí hay una historia muy interesante de tipo geológico. Había unos manantiales termales a la orilla de la quebrada y en 1923 la Son Oil hizo una perforación relativamente somera en búsqueda de petróleo, ya que ahí también hay unos menes de petróleo. E inmediatamente al día siguiente de haber realizado la perforación, que no produjo petróleo, sino también un chorro de agua caliente, los manantiales naturales se secaron al día siguiente y toda el agua salía por el tubo del pozo. Luego, en 1951, la empresa Creole hizo una perforación mucho más moderna, en profundidades mayores, con el pozo Conquistado 1, pero hubo el mismo resultado. Lo que produjo fue un gran pozo artesiano que es el que alimenta sin ningún otro esfuerzo, sin bombeo ni nada, es lo que alimenta todas estas instalaciones termales de Motatán. En, en el flanco, en el flanco sur andino, por el lado de Barinas, Portuguesa, Mérida, hay más bien pocos manantiales termales. Y varios de ellos, más bien el agua caliente brota asociado a menes de petróleo, como este en el río Calderas. Aquí pueden ver todo esto lleno de petróleo, y aquí inclusive con esta iridescencia, pero el agua es tibia, de manera que brotan en forma asociada, agua tibia y petróleo. Pasando al estado Lara, hay un caso muy interesante que este se llama El Baño, en el río Curaribo. Eh, el escritor venezolano Manuel Landaeta Rosales eh, publicó a fines del siglo XIX un libro enciclopédico prácticamente sobre Venezuela. Y ahí mencionaba una fuente termal en Arenales, estado Lara. También nunca oímos que se mencionara en ninguna otra obra del estado Lara. Fuimos a buscarlo y nadie sabía. Fuimos al pueblo de Arenales, nadie sabía nada. En fin, fuimos penetrando en los pueblos más pequeños. Hasta que un señor muy viejito nos dijo, no, no hay ningún problema, eso está cerca. Ahí está el río Curarigua. Sigan, caminen con el río arriba y aproximadamente a 1 kilómetro van a encontrar el manantial que brota de unas rocas. Y aquí lo tienen. Justamente son las rocas y ahí brota el agua. Y también este es un lugar ya no utilizable porque el río Curarigua justamente trae todas las suciedades del pueblo de Curarigua y Barbacoas y otros pueblos de esa zona. Pasemos ahora al estado Falcón, en la zona desértica entre Pecaya y Pedregal. Ahí hay varias pequeñas fuentes termales como esta que se ve aquí, que se llama Salineta. Son pequeños charquitos. Las temperaturas nunca pasan de 27, 28, 29, algo así. Eh, este en particular tiene un poquito más, 34,6. Y
El único uso que tienen esta pequeña fuente en particular es que, bueno, sirve de abrevadero para los animales. Pero ahí cerca hay unas manifestaciones más espectaculares de Venezuela, con un gran cono de travertino de 200 metros por 100 metros. Aquí pueden ver, inclusive las personas, aquí están paradas y aquí hay inclusive un jeep parado aquí. Este tiene la particularidad de que ya había sido visitado en 1837 por Agustín Codazzi y mencionado en su obra geográfica, y también por Arístides Rojas en 1853. En este gran cono travertino, hoy en día sale muy poca agua, como pequeños pozos. En total cartografiamos 75 hoyos, de los cuales sale agua y goticas de gas. Pero a pesar de que el cono es de travertino, en otras palabras, de carbonato de calcio, el agua hoy en día, en este pozo, por ejemplo, deposita trona, que es un carbonato de sodio. Es decir, algo distinto a la concepción original del cono de travertino. Y el pozo principal, que tiene unos 2 metros de diámetro, que lo tenemos aquí, deposita más bien el sulfato de aluminio y potasio, llamado alunita, y la temperatura es de 36,2 grados centígrados, la mayor de todo este cono. Esta manifestación es sumamente interesante. Bueno, y todas las de esta zona, porque en realidad la zona de infiltración en la Sierra de San Luis, que se encuentra como a entre 10 y 20 kilómetros al norte, de modo que el agua tiene que atravesar toda esta zona y brotar en esta parte de acá de la zona de Pilancones, San Juan de la Vega, todo esto, cruzando esta larga extensión. Ahora bien, aquí vemos una cosa muy importante. La zona de infiltración es la Sierra de San Luis, que son las montañas altas más cercanas, pero por las características de la manifestación, vemos que aquí están el cono de travertino, y la situación actual implica dos ciclos climáticos. Un primer ciclo de clima húmedo, muchas lluvias, cuando la infiltración era suficientemente grande y aquí brotaba suficiente agua bicarbonatada cálcica como para permitir la precipitación de este enorme cono. Y ya al desertificarse toda la región, ya el caudal de agua es muy bajo y más bien estamos en clima seco hoy en día en toda esta región, y los depósitos minerales son trona y aluminio, y el tipo de agua ha pasado a ser bicarbonatada sódica. Hay aquí otra historia bastante interesante, que a fines de los años 70, cuando estábamos explorando los manantiales kársticos del pie de la Sierra de San Luis, nos encontramos una pequeña quebradita. Y entonces, bueno, fuimos eh, remontándola para llegar al manantial kárstico propiamente dicho. Y cuando llegamos al pie de la selva, nos encontramos las ruinas de instalaciones azucareras, las ruinas de unas grandes edificaciones, inclusive una de esas grandes chimeneas como de 6 metros de altura de ladrillos. Y nos pareció increíble cómo puede haber aquí una cosa de azúcar cuando esto es un desierto. Bueno, le preguntamos a una persona bastante vieja que vivía ahí. Prácticamente vivían una pequeña familia con varias personas mayores. Y él nos dice, bueno, sí, eso es así. Hoy en día aquí no hay agua, pero cuando yo era pequeño, aquí había toda esa extensión que usted ve, estaba plantada de caña de azúcar. Este trapiche funcionaba muy bien, y se fabricaba tanto papelón como ron, como aguardiente clandestino. Así que esto muestra claramente que desde comienzos del siglo XX hasta hoy en día,
el cambio climático tan drástico que ha tenido esta zona en el occidente pues, de la Sierra de San Luis en el estado de Falcón. Cerca de ahí hay otra cosa, otro parecido, pero mucho más pequeño, un cono de travertino. Aquí se ve todo derruido. Y aquí hoy en día solamente sale un pequeño chorrito de agua que sería equivalente a como a tener un grifo a medio abrir, que han construido los vecinos este muro de piedra y se sientan ahí y con eso se bañan con ese chorrito. El agua hoy en día es bicarbonatada sódica y justamente tiene características similares a la de Pilancone. Pero este agua tiene una particularidad. Cuando tocamos la poza donde realmente brota el agua, tocamos, la agitamos para tomar muestra, vimos un gran desprendimiento de CO2. Total, que tomamos también una muestra, que la llevamos, aparte de la muestra para estudio, tomamos otra, una cantimplora, y al llegar al hotel la pusimos en la nevera y luego la probamos tomándola y era equivalente a tomar un agua mineral gasificada. Esto es algo único en Venezuela. Nunca yo he probado un agua mineral gasificada, equivalente a las que se compran pues, embotelladas. Si esto tuviera un caudal suficientemente grande, esto en un país donde las aguas minerales realmente se apreciaran, esto sería una mina de oro. Cerca de la Vela de Coro hay un manantial que tiene una larga historia también estudiado por el gran químico venezolano Vicente Marcano en 1876 y publicado su estudio. La temperatura hoy en día es 30,8 grados centígrados y el agua deposita el mineral thenardita, también un sulfato de sodio. Pero Vicente Marcano llevó esta muestra de agua a la Exposición Internacional de París de 1878 y esa agua ganó un premio por su calidad. Me imagino que había catadores que la apreciaron, pero hoy en día es apenas este pequeño chorro que ustedes ven caer aquí de este tubo. Pasemos ahora a la cordillera de la costa. Siempre las fuentes termales se encuentran a lo largo, ya sea de grandes fallas o en los piedemontes de las cordilleras. Y la cordillera de la costa no es distinta. En la parte norte tenemos en Chichiriviche, Carhuao. En la parte intermedia, siguiendo las fallas de las trincheras Mariara, Maracay. En la parte, eh, bueno, aquí en la serranía del interior tenemos San Juan de los Morros, San Sebastián, Tacataque, cerca de los Valles del Tuy, y bastante más al sur, cerca del Sombrero, tenemos Aguarume. Y también en la zona de Barlovento tenemos Juan Díaz y Batatal. Vamos a ver algunas de ellas y vean cómo son. La fuente de Chupadero se encuentra cerca de San Sebastián, a poca distancia de San Sebastián. Es una fuente de un agua eh, que es muy apreciada porque ellos construyeron este muro en torno al manantial y el agua cae en este estanque que lo vamos a ver aquí. Entonces, esto sirve de abrevadero a las vacas. Y el dueño de la finca nos contaba que cuando ellos este abrevadero lo tienen fundamentalmente para el ganado que esté en un poquito de malas condiciones de salud, porque al tomar estas aguas se recuperan con cierta facilidad. De modo que es muy apreciado por eso. Y el nombre de chupadero precisamente viene porque las aguas chupan. De modo que ustedes cuando a veces en un mapa topográfico vean topónimos como chupadero, lambedero, aguas calientes, agua hedionda, sospechen que puede haber un agua mineral, un agua termal asociada. Y aquí también se observa otra cosa, que cuando hay estas aguas termales, sobre todo con cierto contenido de azufre, se generan estas masas de algas y cianobacterias que son blanquecinas, que sirven ya prácticamente para poder reconocer de que ahí hay una fuente termal cercana.
Probablemente del estado Guárico, una de las fuentes más famosas del siglo XIX fue la fuente de Guarume, cerca de Sombrero. Era muy apreciado por el presidente Antonio Guzmán Blanco, que la visitó varias veces, y fue visitada y estudiada también por el químico venezolano Vicente Marcano. La temperatura más alta que nosotros logramos medir es 47 grados centígrados y tiene cinco distintos manantiales, todos de muy gran caudal y con características químicas ligeramente distintos uno de otro. A comienzos de la década de los años 50 hubo la construcción de un establecimiento termal muy bueno. Aquí quedan las ruinas de las piscinas, en donde el agua de cada uno de los manantiales con distintas características químicas iban a piscinas distintas. También había un pequeño hotel, comedor y todo para atención de los visitantes. Pero esto fue abandonado y esto sí es un lugar que merecería ser recuperado. Lo que pasa es que hoy en día la carretera de acceso, eh, unos propietarios compraron los terrenos justamente al norte de esta zona, de modo que el acceso ahora hay que hacerlo. Antes el acceso era muy fácil, una carretera relativamente corta. Ahorita hay que ir desde el Sombrero y la carretera es pues, realmente pésima, ¿no? Eh, si la gobernación pudiera construir una carretera de buen acceso, esto sería un lugar fantástico para que sea recuperado. En cuanto a qué hace esto lejos de los pies de monte de montaña, bueno, este es uno de los grandes misterios de la geotermia de Venezuela, pero a apenas unos 25 kilómetros al este, en pozos petroleros a 2.400 metros de profundidad, se han llegado a medir temperaturas de hasta 190 grados centígrados. De modo que ahí hay una anomalía geotérmica eh, que requiere ser estudiada y explicada mejor. Bueno, en Guárico están los famosos morros de San Juan y al pie de los mismos se encuentra la fuente termal de San Juan de los Morros, que tiene una instalación muy buena, que puede tener albergue a mucha gente, también el hotel, el restaurante, todo es muy bueno. Y ya es mencionada también en el mapa de Carsten de 1850, y él entonces había medido la temperatura de 30,3 grados centígrados. Nosotros llegamos a medir hasta 34, pero una advertencia. Estas piscinas no están alimentadas por el agua termal de la fuente. La fuente termal se ha ido secando con el tiempo y el caudal yo no creo que sea más que un grifo de agua abierta, no es más que eso. De modo que, ok, serán las fuentes termales y todo lo que uno quiera, pero eh, los, los visitantes no se están bañando en el agua termal. Ya en el estado Miranda, en los valles del Tuy, se encuentra el poblado de Tácata, y ahí siguiendo una falla muy notable en dirección este-oeste, hay unas 8 fuentes termales. Y aquí nuevamente, aquí está la tesista Arely Fermín, que trabajó en esa época. Y tenemos el mismo caso, estas algas blanquecinas que cubren el área donde el agua eh, rica en sulfatos transita. Y aquí se llegó a encontrar un mineral secundario depositado por el agua mineral, que es la thomsonita, es un silicato de sodio de calcio y la temperatura máxima es de 32 grados centígrados. Ya en el estado Carabobo, bueno, está la famosa agua termal de Mariara, visitada por Humboldt en enero de 1800 y luego también por Carsten, que mide 43,75 grados centígrados. Nosotros la temperatura máxima que logramos medir es de 54,5. Hay una vieja instalación que todavía estaba activa hace un par de años que la visité, pero en ruinas, donde de un pozo que habían hecho salía agua caliente y construyeron estos lavaderos para que las señoras puedan lavar ropa y unas duchas horribles, pero bueno.
Pero muy cerca de ahí está el manantial natural y esto es toda el agua que produce el manantial natural. Bueno, los arquitectos e ingenieros de la gobernación construyeron unas instalaciones, casi una piscina olímpica, y después dos piscinas más, sin darse cuenta que con ese chorrito de agua no había manera de alimentarla, de manera que eso está prácticamente abandonado. La primera piscina no recibe mantenimiento, y bueno, es un charco de agua sucia prácticamente. Y las otras piscinas construidas, bueno, nunca fueron llenadas porque no hay suficiente agua. Eso es lo que sería la mala planificación. eh, Construir unas obras sin ver de qué recursos se cuentan. Las trincheras, efectivamente, sí, esa es la mejor, yo diría que la mejor fuente termal de Venezuela, tanto por el agua con verdadera agua termal, es un manantial de muy gran, de mucha capacidad y tiene piscinas en varias temperaturas, el hotel es bueno, la comida es buena. En general, tiene muy buena atención. Nosotros la mayor temperatura que logramos medir es cerca de 84 grados centígrados, porque no tenemos acceso al sitio donde realmente brota el agua, que es al fondo de esta piscina. Pero Humboldt llegó a medir 91 grados centígrados cuando eso estaba, pues, digamos así, salvaje. Pasando ya más cerca de Caracas, a lo largo de esta falla, la falla de Caruao, que se puede ver aquí como un cuchillazo en el terreno, en esta imagen de radar, se encuentra la fuente de Caruao, una fuente que pasa desapercibida. Mucha gente va al llamado Pozo del Cura sin saber que hay una fuente termal. Este también es otro lugar que merece que algún emprendedor y haya cierta inversión para ponerlo en servicio público. Igualmente, en Chichiriviche de la Costa, en el estado Vargas, que hoy le cambiaron el nombre, pero bueno, yo me niego a usar el nuevo nombre. Eh, en Chichiriviche hay una fuente termal toda también descrita por Aristóteles Rojas en 1856. Nosotros medimos 51 grados centígrados en la fuente natural que está a la orilla del río Chichiriviche. Pero en el año 79, aguas arriba, como un kilómetro de aguas arriba de la fuente natural, eh, se, se hizo una perforación para fines geotécnicos, que se pensaba hacer una represa en ese lugar. Entonces querían saber cuál es el espesor del sedimento para fundar la, la represa pues, en la roca firme. La perforación cruza 19 metros de sedimentos y luego entra en las rocas de la Augenéis de Peña de Mora. Pero al llegar a los 21 metros ocurre prácticamente un reventón y sale agua caliente a 71 grados centígrados, casi por 6 metros de altura, quemando a varios obreros. Bueno, luego ellos hicieron todo el esfuerzo para tapar el pozo y bueno, esto es lo que quedaba luego. Después que metieron cosas y obstruyeron el pozo, quedó este chorrito de agua. Ese es también otro lugar perfecto para algún emprendimiento de aplicaciones fundamentalmente turísticas, teniendo una fuente termal, un río también de agua fría muy limpio y estando la playa al lado, es como la combinación perfecta. Otro sitio que está la combinación perfecta para algún emprendimiento futuro es en Río Salado. Eso queda cerca del poblado de Farriar, entre Morón y San Felipe. Aquí, a comienzos de los años 70, esa es toda una zona plana con cultivos de caña de azúcar. E hicieron un pozo para, bueno, dar más agua para irrigación. Y bueno, se toparon también con un pozo artesiano con 71 grados centígrados que, bueno, luego se abandonó y eso es lo que queda. Este pozo está justamente, el pozo de Río Salado, está justamente sobre la traza de la falla de Boconó, que es donde la falla de la falla de Boconó tuerce un poco para adentrarse hasta el Mar Caribe.
Pasemos ahora al oriente de Venezuela, donde están la mayor cantidad de fuentes termales y las más calientes, por supuesto. Espérense, antes de pasar la lámina, en el oriente de Venezuela, por supuesto, hay fuentes termales a todo alrededor del macizo montañoso oriental, a lo largo del gran valle del río San Juan y a lo largo de la falla de San Francisco que lo cruza por el medio. Y luego en la franja, casi siguiendo la falla del Pilar, y bueno, el lomito de siempre que ha sido la zona del Pilar Casanare. Comencemos con Anzoátegui. Anzoátegui, la fuente de mayor temperatura es esta, la de Naricual, en la cuenca del río Neverí, con 44 grados centígrados. Aquí tenemos a José Antonio Rodríguez haciendo la descripción de la fuente. Y aquí hay otra de Anzoátegui, que es la fuente de Urica, que es este gran pozo con 35,5 grados centígrados. Y hay Monagas, hay muchas fuentes, pero las temperaturas son relativamente bajas. Esta es un agua termal a 27 grados, pero 27 grados en realidad es un agua tibia, está por encima de la temperatura media anual. Esta brota pues de la estratificación de esta caliza de la formación mercantil. Y ahí también en Monagas, en la zona de Quiriquire, que hay muchos menes de petróleo, el agua tibia brota muchas veces dentro y asociado al petróleo, en forma semejante a lo que ocurre, que mostré antes cerca del río Calderas. Y la de mayor temperatura de Monagas es esta del Pinto. Esta es la fotografía del manantial original, cuando la tesis de Noel Mariño y Gladys Sanín, en donde el agua termal brotaba pues junto al lado pues de la quebrada. Pero ahí posteriormente construyeron unas edificaciones realmente excelentes. Separaron, lograron desviar el agua de la quebrada para que el manantial quedara aislado sin mezclarse con el agua del río. Y hoy en día el manantial está dentro de esta zona con este muro de huecos. Y luego de ahí el agua entra a las piscinas. Es pequeña, pero es un sitio realmente agradable, un sitio muy bien hecho. Tiene también varias cabañas para alquilar, restaurantes y sitios para los visitantes. Nosotros cuando visitamos, que el sitio de que apenas tenía un par de años de construcción, ya toda la parte adyacente estaba siendo talada para construir ranchos y esto. Obviamente esto no puede ser, pues simplemente no puede ser. La falta de control, como un sitio se pierde todo su valor con este tipo de cosas. En Monagas, por otra parte, los manantiales con mayor caudal se encuentran a lo largo del valle del río San Juan, en el entorno pues, de Caripito, como este se llama Poza Azufre. Es un manantial de muy gran caudal que genera grandes piscinas, que forma grandes piscinas, y ahí pues hay lugares, sitios para esparcimiento, para que la gente pueda ir a visitar. En Monagas también hay otro tipo de fenómenos, que son los volcanes de barro, los cuales también traen agua tibia a la superficie. Este es el volcán de barro del Hervidero, y esto es de una publicación de Richard Ludwig, 1889, 1898, un grabado. Esta es una fotografía de cuando los tesistas trabajaron ahí, donde se muestra cómo aquí está el cráter del volcán de barro, aquí está el flujo de barro líquido que corre, y bueno, la grieta de desecación. Y aquí hay una foto del cráter propiamente dicho, con estas burbujas que al poner un fósforo encienden, son burbujas de gas inflamado, con temperatura de 28 grados centígrados. También en el estado Sucre
Hay manantiales como este de Poza Azul, que también son de muy gran caudal, con temperaturas cercanas a 32 grados, también muy utilizadas bueno, para fines turísticos. Y esta es una especialmente interesante. El manantial está aquí, debajo del agua, y ellos lograron eh, insertar este tubo y el agua sube a presión y brota aquí en estas duchas donde se baña la gente. Otra de las manifestaciones termales tan interesantes de esta zona es esta que se llama el Borbollón de Santa Ana, que parece un sitio como en ebullición, pero no, la temperatura es apenas 24 grados centígrados, solamente que es una muy activa emanación de CO2, creando la sensación de ebullición. Y lo más fantástico de esta zona son los llamados azufrales, lugares donde brota vapor de agua. eh, Vapor de agua con mucho olor azufral y azufre, y genera estas zonas totalmente libres de vegetación, y inclusive en los sitios selváticos se genera toda una zonación de vegetación. La zona sin vegetación, zona con vegetación baja, y después el bosque por allá a lo lejos. Y el azufral más grande es el de los tres cerritos en Mundo Nuevo, que aquí lo pueden ver, que no son más que conos de explosión freática en el pasado no tan remoto. Este es el gran azufral de El Salvaje, con agua y vapor a 91 grados centígrados, que fue objeto de explotación de azufre al comienzo del siglo XX. De aquí se llevaban las rocas impregnadas de azufre hasta este lugar donde está la planta separadora. Aquí todavía están los restos de los vagones. Y de aquí había un teleférico, y el azufre se llevaba por teleférico hasta el pueblo, hasta el puerto de Carúpano, y otra vez parte de las mismas ruinas. Aquí está la tesista Nieves Dillano. Uno de los sitios más espectaculares es la azufral de Buena Esperanza. Aquí como escala vean a las personas paradas aquí. La temperatura máxima que logramos medir es de 85,6, pero aquí hay una cantidad de fumarolas y boquetes donde sale vapor como este que se ve aquí, que precipitan directamente azufre. Y lo pueden ver, la precipitación de azufre. Y este tipo de azufre precipitado en estos boquetes era el que utilizaban en la mina de 1900 por la empresa alemana. En la manifestación de Río de Janeiro también hay temperaturas de 100 grados centígrados. Y pongo esta foto porque es realmente fantástico, inclusive con la formación de cloruro de sodio. Este es cloruro de sodio, porque ahí el agua es clorurada sódica. Y con las famosas algas. Y un sitio también fantástico, el que se llama Los Chirriaderos. Se llama Los Chirriaderos porque justamente se genera todo un sonido por el brote del agua a presión. Este simplemente de la olla de presión subterránea, este es una fuga y el agua sale a presión. De hecho, se llegó a medir 103 grados centígrados. En Semana Santa, esto precipita el carbonato de calcio con tal velocidad que al comienzo de la cuaresma, los vecinos preparan cruces de madera que la introducen con una cuerda dentro de estas calderas de agua hirviente, y prácticamente en la época de Semana Santa las extraen como si fueran cruces de piedra. Es realmente un lugar simplemente fantástico. Vamos a la parte 2, que titulo Resultados, Comentarios y Opiniones. Primero, vamos a hablar rápidamente del origen de las fuentes termales de Venezuela. En esta zona que hemos marcado como uno, que sería todo el occidente y el centro del occidente de Venezuela, el macizo montañoso oriental, es
el origen clásico en todas partes del mundo donde no hay volcanismo es que el agua se infiltra, el agua de lluvia se infiltra en las montañas, llega a una profundidad suficientemente alta como para calentarse y después con la plomería subterránea, pues el agua vuelve a la superficie caliente, simplemente, ya es tan sencillo como eso. Cuando les hablaba de la zona de Guarume, en el estado Guárico, y les decía que cerca había un campo que se llamaba Yucal Placer, un campo que tiene mucho gas y de muy alta presión, tuvo muchos problemas en su explotación. Esto sí tiene un origen distinto. Han habido algunas explicaciones. Una de ellas es que dentro de la tectónica de placas, la placa atlántica que se está metiendo por debajo de Sudamérica, en el proceso de subducción en el arco del Caribe, eh, puede haberse roto la losa, puede haber roto y puede haber un flujo calórico, digamos, desde más profundidad, permitiendo esta anomalía geotérmica tan grande que tiene Venezuela aquí. Y luego ya en la zona del Pilar Casanay, es simplemente por enfriamiento de algún cuerpo magmático en profundidad, pero eso lo vamos a ver un poco con más detalle a continuación. Entonces, veamos las aplicaciones para Venezuela. Veamos primero las de alta entalpía, generación de electricidad. Bueno, así nació todo este proyecto, como el proyecto de CADAFE, de tratar de generar electricidad entre el Pilar Casanay. Todo comenzó por ahí. Y, repito, el modelo es relativamente sencillo del sistema geotérmico. Un magma que se va enfriando, tiene que haber alguna zona permeable donde el agua se acumule, esa sería como el yacimiento, y luego con perforaciones se extraería el fluido caliente y ese movería pues las turbinas generadoras de electricidad. Y por eso se dice que es más o menos renovable los recursos geotérmicos porque depende de la lluvia y la infiltración que pueda servir recargando el sistema subterráneo. Entonces, el lomito, por decirlo así, siempre fue esto, entre Casanay y el Pilar, en la zona de Mundo Nuevo, las minas, entre el Mundo Nuevo y las minas. He aquí un ejemplo, por ejemplo, de tantos estudios que se hicieron, estudios geoquímicos. Este es como geoquímica de gases, como se ve que se pone un cono con una manguera y luego se conecta en estos dispositivos. En fin, ahí se han hecho toda clase de estudios, ¿no? Inclusive hay un muy buen modelo de subsuelo cortical por la tesis doctoral de Bierbuchen de 1972, en que para poder ajustar la anomalía geotérmica de una sección norte-sur, Carúpano hacia el sur, requiere pues la presencia de un Plutón. Claro, esto no quiere decir que sea un Plutón activo, ¿no? Pero sí hay una zona magmática aquí. Por otra parte, entre Carúpano y el Pilar hay cerca de 40 pequeñas apófisis de rocas riolíticas que han sido cartografiadas. Estas también son viejas. La edad que se ha determinado de estas son de 4 millones de años, lo cual es mucho para generar el calentamiento de las aguas termales. Si uno tiene un volcanismo en el subsuelo, debería tener menos de 5.000 años como para que todavía se esté enfriando y produciendo una anomalía geotérmica en superficie. Las fuentes termales están ubicadas aquí cerca de este símbolo y justamente están prácticamente sobre la falla del Pilar. Falla del Pilar es el conducto de ascenso profundo de los fluidos y algún pequeño cuerpo ígneo en enfriamiento sería el que daría la temperatura. Una prueba de esto son los conos de explosión freática de Mundo Nuevo, que es la azufrar de los Tres Cerritos, que fueron cartografiados muy bien por los tesistas Evi y Dillani.
hice los tres zorritos, que son simplemente conos de explosión. ¿Qué son conos de explosión freática? Cuando el yacimiento eh, en el subsuelo aumenta la temperatura, llega a un punto en que la roca sello ya no aguanta la presión y simplemente estalla. Y estos ejemplos se pueden buscarlos, los van a ver que los hay en prácticamente todas las zonas volcánicas del mundo, este tipo de cono de explosión freática. Yo no voy a, esta lámina es un poco muy complicada y no voy a entrar mucho en detalle, pero ahí solamente les voy a decir que aquí, aquí donde estoy señalando con el mouse, está el río Chaguaramas y toda esta parte de acá está a una cota superior. Hay varios tipos de agua. Están las aguas, eh, están las aguas eh, sulfatadas cálcicas, están las aguas cloruradas sódicas, en fin, cloradas sódicas, hay inclusive unas cloruradas sódicas, hay, aquí vamos a ver dónde está esta otra, aquí hay, bueno, en la mina alemana eh, donde estaba las ruinas de la vieja mina que le mostré antes. Ahí ya solamente agua, sale agua a una temperatura de 28 grados. Pero ahí inclusive se encuentra el mineral, se encuentra ópalo depositado, lo cual es indicio de que ahí en el pasado había aguas hirvientes. Y aquí hay un modelo que hicimos en su momento, el cual con geotermómetros químicos se podría ver que en el subsuelo podría haber un reservorio más bien somero. Eh, yo creo que estoy aquí, yo creo que no está bien, hasta desde 150 metros no luce correcto, que debe ser más, pero que pudiera estar a cerca de 220 grados centígrados y mucho más profundo, 1 kilómetro, algo más cercano a 300 grados centígrados. Entonces, ¿qué significan estos colores? Nosotros aquí abajo estamos debajo del nivel freático, está aquí, en realidad, está aquí, en donde por encima solamente llega el vapor de agua mezclado con las aguas de lluvia porque se van circulando. Y esto causa, como es vapor de agua con mucho sulfuro de hidrógeno, que se forman esas aguas sulfatadas de pH muy bajo. Y las aguas hirvientes grandes se encuentran más bien en este lugar, ya por debajo del nivel freático, donde se encuentran las grandes fuentes que le mostré de petrografía, como los chirriaderos y las otras. Entonces, en esta zona ya se ha hecho todo como cartografía geológica, alimentaria, manifestaciones con la geoquímica, exploraciones geofísicas, de modo que si se quisiera seguir adelante un proyecto de alta entalpía, solamente se requeriría una perforación exploratoria. Y de hecho, han habido 5 ciclos de estudio en esta zona. En el 78 por Cadafe, también con personal de la UCB, en el 83 con el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, donde también participaron los tesistas de la UCB, en el 89, en el 97 con PDVSA, que también pidieron asesoría de la UCB, y en el 2007. En todos ellos se llegó a la conclusión que era necesario realizar, si para seguir con el proyecto era necesario llevar a cabo una perforación exploratoria, pero a la hora de la verdad nadie se atrevió a invertir. En el 2007, PDVSA se recomendó eh, elaborar una línea sísmica, pero nunca ocurrió. De modo que yo me voy a permitir a leer esto que es mi opinión actual. Dada la rápida deforestación, la recarga de los acuíferos profundos no está garantizada a futuro. Ya hay manantiales con drástica reducción e inclusive algunos desaparecidos. Al extraer los fluidos del subsuelo, desaparecerán las extraordinarias manifestaciones geotérmicas. Consideramos que estas deben preservarse para las futuras generaciones, en espera de condiciones para que puedan ser disfrutadas por todos.
Sugiero suspender las intenciones de generar electricidad a partir del sistema geotérmico Mundo Nuevo Aguascalientes. Y ojalá se pueda cumplir, que se pueda crear un ABRAE que quizás se podría denominar Monumento Natural Geotérmico Mundo Nuevo Aguascalientes. Vamos ahora con las aplicaciones de baja entalpía: turismo, calefacción, refrigeración, etc. Aquí voy a citar los lugares que considero más importantes. Bueno, dentro de la de baja entalpía, como los de temperatura un poquito mayor, y también por su cercanía. Bueno, son el río Aguascalientes, Hemonia, en Mérida, el río Aguascalientes y Monay, en Trujillo, San Antonio, al sur de Coro, ya existe perforación. Guarume, en el Sombrero, falta la carretera. El Salado, Farriá, ya existe perforación. Falta mejorar la carretera y construir algo para aplicarlo. En San Diego, en Carabobo, bueno, esto requiere una explicación mayor, pero eso estaría en la ciudad. Entre Mariara y La Cabrera también hay grandes oportunidades. En Chichiriviche, en Vargas, ya existe inclusive la perforación. Y en Caruao, en Vargas. Y luego también en muchas manifestaciones en la costa sur del Golfo de Cariaco, en el estado Sucre. Y luego, en cuanto a sitios relacionados con pozos y campos petroleros, teníamos la zona del Infierno, el Cubo sur del lago, en el estado Zulia, Mil Amores, Río Loras, Perijá. Luego, entre Guanare y Barinas hay un par de pozos con temperaturas muy altas medidas. Campo Cumarego, el Falcón igual, y Yucal del Placer igual, cerca de Guarum. Y probablemente muchos otros. Lo que pasa es que se requeriría la colaboración de PDVSA para ubicar estos pozos que inclusive ya podrían ser aplicados, ya que son pozos, muchos de ellos que no producen petróleo, pero sí pudieran producir el agua caliente. Bueno, muchas gracias. Y bueno, los dejo con esta imagen de la fumarola del Mundo Nuevo, a 90,5 grados centígrados, algo también único en Venezuela. Bueno, ahí tienen mi correo electrónico en caso de que quieran hacerme un comentario o alguna pregunta. Bueno, muy buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Carlos, ¿estás por allí? Sánchez. Te podría preferir que me apoyes con las preguntas. Disculpa la... ¿Voy contestando una por una o espero? Tú me indicas. ¿O quieres que de una vez leo? Usted cuando me leas después contesto. Bueno, con respecto a esta, en realidad, como mencioné en varias láminas, la mayor parte de las manifestaciones geotérmicas, a excepción de aquellas del Pilar Casanay, todas las demás son simple infiltración de agua en zonas montañosas hasta alcanzar a niveles suficientemente profundos que no tiene por qué ser inclusive más de 2 kilómetros. Y luego a través yo sí lo llamo como la plomería subterránea, llegar a la superficie y formar manantiales. De modo que esa es la forma más normal y la mayor, casi que el 90 y pico % de las manifestaciones termales del mundo son de ese tipo. En la zona, en cambio, de Mundo Nuevo
Aguascalientes, al sur de Carúpano, cerca del Pilar. Ahí justamente hay evidencia que debe haber algún pequeño diapiro, una pequeña, llamémoslo así, gota de magma ascendiendo, o que ya ascendió y está en proceso de enfriamiento. Usualmente esos pequeños sitios de magma, para poder realmente generar estas manifestaciones, no deben tener más de 10.000 años. De modo que es algo realmente joven que está allá abajo, que no ha alcanzado la superficie, simplemente se está enfriando y alimentando este sitio. Pero está, por supuesto, la evidencia geológica, que desde casi la línea de costa en Carúpano hasta esta zona hay cerca de 40 pequeñas apófisis que sí están aflorando, obviamente, porque son apófisis de rocas riolíticas, es decir, magma de composición granítica, pero claro, la versión volcánica o hipoabisal, y están expuestas. La única que tiene una edad determinada es de 4,5 millones de años. De manera que de hace por lo menos 4 o 5 millones de años hasta la fecha han seguido como ocurriendo estas pequeñas intrusioncitas, bueno, alimentando el geotermalismo en esta zona. Todo lo demás, digamos, es como indiqué antes, pura infiltración somera y elevación a lo largo de zonas fracturadas. Únicamente en la zona del Pilar Casanay hubo la tesis doctoral de Verboegen, que fue geología y gravimetría, y luego justamente el grupo de geofísica de la UCB, del Departamento de Geofísica de la UCB, hicieron un par de secciones norte-sur también de gravimetría in situ, ¿no? Y efectivamente se nota un perfil gravimétrico parecido al que mostré en una de las láminas, que se explica justamente con la presencia de rocas de composición granítica en el subsuelo. No, por lo menos yo no oigo. Ups, me acabo de dar cuenta que estaba muteado. Buenas noches, soy Adrián Randón, profesor de la Simón Bolívar. Muchas gracias, profesor, por la presentación, súper interesante. Particularmente, pues, estoy interesado en este tema. Estamos tratando de hacer despegar un par de tesis en la Simón, de chicos que están interesados también en esta área. Un par de preguntas veo que ya quieren pasar o se propone pasar a la etapa de perforación exploratoria, pero ¿por qué no primero tratan con algún otro método más superficial, tipo sísmica o algún magnetotelúrico, similares, poder tener más información para confirmar antes de tener que hacer una inversión tan fuerte como pudiera ser una perforación en el sistema Minas Aguascalientes? Y si hay ya unas líneas sísmicas, ¿dónde se pudieran conseguir por ahí? Esa es una pregunta. Sí, en realidad no ha habido ninguna línea sísmica corrida todavía, ¿no? Esa fue la conclusión que se sacó en PDVSA justamente en el año 97. Y nuevamente por compañeros míos en PDVSA del 2007 se dijo lo mismo. Y supuestamente ya había el presupuesto para hacer una línea sísmica. Pero bueno, la cosa es que a la hora de la chiquita todo esto termina que no se hace, ¿no? Los planes están, pero no terminan de concretarse, ¿no? Exacto. Exacto. Y entre los estudios se ha logrado incluir modelado magnético, que eso pudiera ayudar
a dar luz al cuerpo que efectivamente pudiera estar allá abajo. De modelado magnético no recuerdo, realmente no recuerdo, no estoy muy seguro si en la tesis que hubo de un perfil sísmico, de un perfil de gravimétrico, probablemente hubo también un modelaje magnético, pero no te lo puedo asegurar, realmente no recuerdo, más bien quizás no, porque realmente no lo recuerdo para nada, ¿no? Pero gravimétrico sí. Gravimétrico sí. Ok. ¿Y cuál es la razón por la cual, una última pregunta, pues esta sí era, me sorprendió, la sugerencia del profesor ok. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, una es la tesis doctoral de Vierbugen, el nombre no me acuerdo ahorita, Vierbugen 1972, y luego hubo una tesis también dirigida por los profesores de geofísica y de la UCB, y Nírida Rodríguez y con alguien más, pero ahora el nombre del tesista así me agarra un poco fuera de base, no lo recuerdo. Pero yo como con contacto a Nírida Rodríguez con frecuencia le podría preguntar sin ningún problema. Yo honestamente no creo, porque el movimiento de los fluidos no existe tal movimiento en el subsuelo. Eso es una infiltración lentísima, por supuesto, ¿no? Yo no creo que eso genere ningún tipo de movimiento sísmico. El movimiento sísmico puede ser por la falla de las trincheras, que es una falla que inclusive en el mapa de Audemars es una de las fallas de tipo neotectónico, ¿no? Y esa es una falla realmente grande, ¿no? Que se extiende, bueno, desde por lo menos unos 15 kilómetros al oeste del Cerro Café. Luego llega por el norte, bueno, por las trincheras, obviamente, en el sitio se llama La Entrada, donde está el peaje, o estaba el peaje de la autopista. Sigue hacia San Diego, Yagua, después sigue a Mariara, es el que controla también las fuentes de Mariara, y llega hasta Maracay. Esa es una fuente realmente, perdón, una fuente no, una falla realmente muy extensa, y no me extraña que ese enjambre de sismitos puede haber sido causado por ella. Pero yo honestamente no creo que el flujo geotérmico para una fuente que produce como 100 litros por hora pueda haber influido. Por lo menos no me parece, ¿no? No sé. Puedo estar equivocado, pero no me parece. Bueno, en el área turística, como ya les dije, todo eso, todas esas que mencioné y que puse en la tabla final, en la jerga venezolana, todo eso son mangos bajitos, realmente lo son. Pero hace falta los emprendedores y financiamiento para llevarlos a cabo, ¿no? Por ejemplo, el que mencioné que se encuentra justamente sobre la traza de la falla de Boconó, en Yaracuy, eso se encuentra cerca del pueblo de Farriar, apenas 15 minutos de la autopista que va entre Morón hasta Barquisimeto, antes de llegar a San Felipe, a 15 minutos de la autopista. Y es un camino que lleva al lado de unos cultivos de caña de azúcar y tienes ya el tubo preparado que ha sido tapado, porque ustedes vieron una foto que sale un chorro, pero es un tubo, creo que son por lo menos de 15 centímetros de grosor, que decían los lugareños, que cuando se abre sale completo. Eso es un pozo artesiano
que ya tienes el pozo, no, ya tienes es como tiene la presión propiamente del artesiano, ya tienes el agua prácticamente gratis, ¿no? Lo que hace falta es invertir, igual que en Chichiriviche de la Costa, qué cosa tan bien ubicada. Fuente de un río limpio y muy bello, una fuente termal de temperatura de 70 grados que la puedes mezclar con la del río y crear las temperaturas que tú quieras, y al lado una playa bellísima, ¿no? De modo que esos que yo mencioné ahí serían prácticamente para que cualquier emprendedor, bueno, y si hubiera financiamiento privado o estatal, para prácticamente montarse desde ya en un desarrollo. Parece que no lo oigo. Bueno, esa es una opinión mía de los últimos 20 años, ¿no? Eso no era mi opinión en los años 90, obviamente. Esta opinión yo la he cambiado por razones simplemente ambientales. Yo creo que esa zona vale más como un monumento natural a Aguascalientes, las minas, para que todas las generaciones de venezolanos presentes y futuros puedan disfrutar de eso, que es único en el país. No hay ningún otro país en el mundo, no hay ninguna otra parte del país donde ustedes puedan ver fumarolas, fuentes de aguas hirvientes, con chorros de vapor, todo eso es único. Si usted va a generar electricidad a partir de eso, cosa que sería factible, no tengo la menor duda, implica perforar, y al perforar, todos esas manifestaciones naturales van a desaparecer, como han desaparecido en todas las partes del mundo donde estas cosas se han hecho. Por ejemplo, hubo muchísimas quejas en Nueva Zelanda que había unos geysers fantásticos y nadie como que no se había dado cuenta que al hacer el desarrollo geotérmico las iba a secar, ¿no? Y así va a ser. Si se hace, se pierde todo lo natural, y yo creo que a largo plazo para el país es preferible. Miren, apenas a 100 kilómetros al norte del Pilar están los campos de gas Costa Fuera de Paria, que antes se llamaba, creo que Proyecto Cristóbal Colón, y no sé qué nombre de algún héroe nacional tendrá ahora, que hasta me acuerdo que el presidente de la República en el momento había hasta dicho de hacer un gasducto que iría de ahí hasta el Cono Sur. No sé si ustedes se acuerdan, pero eso es así. Y es realidad. Eso es un campo de gas realmente muy importante que no está desarrollado. Bueno, y si vamos a la parte hidroeléctrica, vayamos al sistema del Caroní. Ahí están las presas de Caruachi y Tocoma que no han producido nada porque ni siquiera han sido terminadas. Y se han invertido miles de millones de dólares en esto y no terminan de ser, se han robado la plata y no terminan de ser, de producir. Guri y Macagua, inclusive, tiene un porcentaje altísimo de turbinas dañadas por falta de mantenimiento. Para esta fecha, ya inclusive debería estar construida la represa de aguas arriba de Guri, que es la represa de Tayucay, y debería estar empezándose, según los planes que había en el año 2002, las presas de Utobarima y Arripichí en el Alto Caroní. Nada de eso se ha echado adelante. No olvidemos, por supuesto, de todo el sistema Uribante Caparo, que también está parado prácticamente. Si vamos a lo termoeléctrico, al Planta Centro, que era para alimentar toda la parte central, Maracay, Valencia, hasta Barquisimeto y más allá,
bueno, nuevamente está todo dañado, todo parado, igual que gran parte del sistema termoeléctrico nacional. Entonces, ¿para qué invertir unos cuantos de miles de millones de dólares en crear algo nuevo aquí para que quizás luego también se fracase? Y sobre todo, para destruir el patrimonio natural que representa, que yo creo que vale mucho más y repito, como un monumento natural para que las generaciones futuras puedan disfrutarlo, cosa que hoy en día no se hace. Esa es mi razón. Simplemente creo que no es necesario. Otro tipo de aplicaciones, médico turístico, todo lo que tú quieras, perfecto. Pero nada que implique una perforación que vaya a secar las manifestaciones geotérmicas naturales. Vale, buenas noches, profesor. Bueno, ante todo, bueno, nuevamente agradecerle, profesor Urbani. En nombre de la Sociedad Venezolana de Geólogos, bueno, queremos mostrarle acá en digital, se lo vamos a hacer llegar, por supuesto, vía correo electrónico, un certificado de reconocimiento para usted, el profesor Franco Urbani, por su valiosa participación como ponente de esta charla, Manifestaciones Geotermales de Venezuela, Historia, Inventario y Aplicaciones. Bueno, hoy acá en Caracas, 10 de mayo del año 2023, por supuesto refrendada acá por el presidente de la sociedad, el profesor Feliciano de Santis, y por mi persona, Disnair Pinto, nuevamente agradecido, profesor. Y de verdad, bueno, por supuesto, seguimos trabajando de la mano, ya hay varios temas que hemos conversado para continuar aportando, ¿no? Entonces, algunas palabras, profesor, antes que cerremos y vamos a mostrar una información. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Pero al mismo tiempo, si ustedes tienen copias del chat y consideran, yo puedo contestar las preguntas. Si me dan los emails de quienes preguntan, puedo ya responderles individualmente a todos los que hayan hecho alguna pregunta que no haya habido tiempo para contestarlo aquí en vivo. Correcto, profesor. Sí, hacemos copia del chat y se lo hacemos llegar vía correo electrónico, y las últimas preguntas son las que quedaron allí pendientes. Bueno, nuevamente muchas gracias, profesor. Bueno, para el resto, nuevamente recordar, de verdad, nuevamente agradecido por toda su asistencia. Recordarles que estamos ya desde el mes pasado activos, recibiendo las inscripciones permanentes en la sociedad. El profesor Feliciano lo decía al inicio, para las personas que están registradas en la base de datos. Bueno, contamos con el apoyo de ustedes para el pago de la membresía. Estamos en proceso de reactivación y bueno, y por supuesto contamos con ustedes y el apoyo para adelantar los proyectos súper bien potentes que tenemos. Hay mucha gente colaborando, pero bueno, estamos en varios frentes y también requerimos de la membresía para el apoyo económico y sacar adelante varios de los proyectos, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su atención. Por supuesto, para ser miembro, no lo olviden, el correo electrónico de la sociedad, allí en pantalla lo tienen, no se hagan print pantallas quienes no lo tengan. Llenar el formulario que de momento se encuentra en la bio del Instagram de la sociedad. Vamos a intentar activarlo por otras de las redes sociales. Quienes llenan el formulario les hacemos llegar, por supuesto, y quienes escriban el correo les hacemos llegar todos los datos necesarios para el pago de la membresía, con los montos y los datos bancarios para hacer las respectivas activaciones de la membresía. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos.